El libro trata del papel que deben jugar las Cortes Constitucionales en democracias que sufren conflictos de seguridad interna y en donde estos conflictos son atendidos con las Fuerzas Armadas. Hay 3 condiciones que permiten a una Corte Constitucional intervenir de manera positiva, y estas son gozar de independencia judicial, tener amplios poderes de control constitucional y discrecionalidad para elegir los casos que decide, y por último, y muy importante, gozar de un amplio acceso a la justicia, es decir, tiene que ser fácil que le lleve la gente los casos a la Corte. El país en donde esto ocurre es Colombia. En los países en donde no ocurre, de los que estudié a profundidad, son México y Perú. En estos 3 lugares, en estas 3 democracias latinoamericanas, los militares intervienen, pero solo en Colombia las Cortes Constitucionales toman decisiones con base en casos que les llegan derivados de la intervención militar en asuntos de seguridad interna y producen una jurisprudencia que reduce los niveles de incertidumbre sobre qué dice la Constitución acerca de si los militares deben o no deben, o cuándo sí y cuándo no, usar cierto tipo de fuerza, si deben o no deben, o cuándo sí y cuándo no, ser juzgados en tribunales militares, si deben o no deben gozar de autonomía en otros ámbitos cuando están interviniendo militarmente. En México esto no ocurre. Nuestra Corte Suprema ha intervenido muy poco en este tema, a pesar de que es un tema que nos ocupa mucho todos los días en grandes regiones del país. Y en Perú a veces ocurre y a veces no. Cuando los militares participan, por ejemplo, en guerras contra otros países y se cometen delitos producto de la intervención en esos combates, pues está muy claro que hay tribunales militares, son muertes en combate. El problema es qué pasa cuando tú tienes militares patrullando las calles de tu propio país, en donde las víctimas son conciudadanos de los propios militares, en donde está poco claro que el enemigo es otro ejército, ¿no? En donde no está claro que el ejército deba de acabar con el enemigo o aniquilarlo, porque estamos hablando de ciudadanos, pueden ser miembros del crimen organizado, pero ciudadanos de un país que tienen derechos, que tienen obligaciones como todos los demás. Entonces, en esos casos es en que los márgenes entre, pues, qué pasa, qué ámbito es el propio de lo militar y cuál es el ámbito propio de lo civil, se borra, porque precisamente son situaciones anormales, es decir, que se salen de lo tradicional, del papel tradicional de las Fuerzas Armadas. Es ahí en donde las fronteras se borran, y es ahí donde es muy importante el papel de un órgano como una Corte Constitucional, para preservar, por un lado, los valores de la democracia y, por otro lado, la integridad y la eficacia de las Fuerzas Armadas. O sea, hay que cuadrar ese círculo en democracias. Y entonces, ¿quién cuadra ese círculo? Y la propuesta del libro es una Corte Constitucional, pero solo cuando tiene estas 3 condiciones: independencia, acceso y poder.